Bueno, vamos a comenzar nomás ya. Voy a compartir. Ya. Ya, entonces vamos a comenzar hoy día un nuevo capítulo, regulación enzimática. Se ve bien la pantalla, chicos, ¿verdad? Hola, ¿se ve bien la pantalla? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ya, entonces, a ver, hemos terminado el anterior capítulo en el que hemos visto introducción al estudio de las enzimas. Hemos visto, ¿verdad?, que las enzimas son proteínas, estructuralmente y químicamente son proteínas, pero son vitales para todo el metabolismo. Les mostré una visión así, pues, de nada más del metabolismo, con una gran cantidad de reacciones. Les había dicho que todas esas reacciones necesitan de enzimas para llevarse a cabo. Asimismo, todo ese conjunto de tantas reacciones debe llevarse a cabo a una velocidad que sea compatible con la vida. Eso es solo posible con las enzimas. A su vez, habíamos visto, ¿verdad?, que entre las propiedades de las enzimas teníamos la catálisis, es decir, que aceleran las reacciones. Habíamos visto la especificidad de reacción como segundo punto, que no cualquier sustancia puede ser transformada por una enzima. Cada enzima tiene su sustrato o sus sustratos específicos. Y tercer punto era la regulación. Tremenda, hemos dicho que las enzimas pueden acelerar en el orden de cientos, miles y hasta en unos casos 1.000.000 de veces la velocidad de una reacción, que mucho más veloz que cuando no está una enzima. Esa velocidad tremenda debe pues ser regulada. Además, la regulación sigue siendo importante en cuanto a que de estas enzimas dependen que se lleve a cabo todos los procesos de las reacciones del metabolismo. Veamos entonces, la actividad enzimática puede estar afectada de varias maneras. Hemos dicho que nos estamos basando en la cinética de Michaelis-Menten. La reacción de Michaelis-Menten, la hipótesis de Michaelis-Menten aceptada es que la enzima reacciona con sustrato, pero no forma directamente producto, sino que se forma un complejo enzima-sustrato, y este proceso inicial se llama fijación. Y lo que sucede en el complejo enzima-sustrato, es decir, cuando el sustrato se fija en el sitio activo de la estructura de la enzima, que es una proteína, pues ahí va a ocurrir la transformación del sustrato en productos. La actividad enzimática, en consecuencia, puede estar afectada tanto en este momento, en la tendencia a unirse con su sustrato, o puede estar la actividad enzimática afectada en el momento de la transformación, en la etapa de la transformación, es decir, en el número de recambio. Recuerda, el número de recambio se refiere a la velocidad máxima, es decir, cuántos moles de sustrato son transformados en producto o productos por unidad de tiempo por mol de enzima. Entonces, la actividad enzimática puede ser afectada en este paso o bien en este paso. ¿Qué cosa afecta a la actividad enzimática? Pueden afectar los inhibidores, pero también puede estar afectada por mecanismos naturales de control de la actividad enzimática. Es proceso llamado biorregulación. Veamos primero los inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Son sustancias capaces de alterar la acción de una enzima. Fíjense en mi cursor. Sustancias capaces de alterar la acción de una enzima al combinarse con ella, o sea, en este nivel, es decir, influyendo en la unión con el sustrato, o pueden afectar en el número de recambio, o en ambos. Estas sustancias, al afectar ya sea en esta etapa, en su unión con el sustrato, o en su número de recambio, es decir, en la transformación del sustrato en producto, esto puede ocurrir. O sea, ¿qué va a ocasionar o cómo influye? Pues alterando la acción de la enzima. ¿Cómo altera la acción de esa enzima? Pues reduciendo su actividad.
todo inhibidor reduce la actividad de una enzima. Obviamente por eso se llaman inhibidores. Entonces, que son sustancias químicas capaces de alterar la reacción, pero ¿cómo alteran? Reduciendo su actividad, ya sea en la etapa de fijación o en la etapa de transformación. Eso es en cuanto a los inhibidores. Vamos a ir viendo esto. En cuanto a la biorregulación, veamos rápido porque luego vamos a ver más profundamente esto. Un organismo debe poder controlar las actividades catalizadas por enzimas. Este control es vital para que se puedan llevar a cabo todos los procesos metabólicos que puedan responder a cambios en el medio ambiente externo de la célula, para que la célula pueda crecer, para que pueda diferenciarse de forma controlada y ordenada. Esos procesos de biorregulación los hemos visto en el anterior capítulo de manera no muy profunda y hemos dicho que son, ¿verdad?, 3 aspectos importantes de la biorregulación. La síntesis de precursores inactivos, denominados simógenos. Estos simógenos son inactivos, pero que se activan en un tiempo y lugar fisiológicamente apropiado. Recuerdan la transformación del tripsinógeno en tripsina. Otro mecanismo de biorregulación es la inserción covalente de un pequeño grupo sobre la enzima, es decir, la fosforilación de la enzima, que puede estar activa o inactiva, y luego la desfosforilación de la enzima, que puede ocasionar, si esto es activación, inactivación, o si esto es inactivación, pues activación. Inserción covalente de un pequeño grupo. ¿Qué grupo? Un grupo fosfato. Y luego habíamos visto el control por retroinhibición o inhibición feedback, que se refiere a que el producto de una secuencia de reacciones, ese mismo producto controla su síntesis. Todo esto hemos visto de manera un tanto superficial. En este capítulo vamos a ver un poco más profundo. Entonces, la inhibición, los inhibidores o la biorregulación controlan la actividad de las enzimas. Empecemos con la inhibición enzimática. Estudiar la inhibición de las enzimas es sumamente importante. Está presente en varios procesos bioquímicos. Por ejemplo, la acción de antibióticos. Los antibióticos consumimos en el caso de que nos administramos en caso de una infección, pues eso tienen como función inhibir ciertas enzimas o ciertos procesos básicos o fundamentales para que la bacteria se multiplique. Los herbicidas, esas sustancias químicas que inhiben el desarrollo de ciertas plantas, los venenos. Asimismo, la inhibición enzimática ha ayudado a entender cómo actúan las enzimas y cómo puede eso ser utilizado en farmacología, por ejemplo. ¿Cómo actúa un inhibidor? Hemos dicho que es una sustancia química que es capaz de disminuir la actividad de una enzima. La acción de un inhibidor implica la fijación de ese inhibidor en alguna forma de la enzima. Cuando digo forma, me estoy refiriendo a la enzima libre o al complejo enzima-sustrato. Porque ¿cómo existe en una reacción enzimática la enzima? ¿Cuántos estados? Estado libre y el estado combinado como complejo enzima-sustrato. Entonces, el inhibidor la acción del inhibidor implica la fijación ya sea a la enzima libre o al complejo enzima-sustrato. ¿Qué va a ocasionar que un inhibidor se fije ya sea a la enzima libre o al complejo enzima-sustrato, o en algunos casos ambos? ¿Qué va a ocasionar? La pérdida total o parcial de la actividad de la enzima. Entonces puede unirse en esta etapa de la fijación o en la etapa de la transformación, y algunos inhibidores pueden unirse en ambos estados. Una definición de inhibidor que he copiado aquí está entre comillas en cursivas, respetando que es una copia fiel de la fuente bibliográfica. Un inhibidor es una sustancia que reduce la actividad de una enzima. Entonces, un inhibidor que hace reduce la actividad de una enzima. ¿Cómo? Alterando su actividad. ¿De qué manera? Al combinarse con ella, influyendo en la unión con el sustrato, fíjense en mi cursor, o alterando el número de recambio, es decir, la velocidad máxima. Por eso aumenten aquí, por favor, en sus diapositivas. ¿Cómo puede alterar la actividad un inhibidor? Pues influyendo en la unión con su sustrato, es decir, va a alterar su Km. O puede alterar el número de recambio, es decir, puede alterar su velocidad máxima. O en algunos casos puede alterar ambos parámetros cinéticos.
Ahora, ¿cómo se clasifican estos inhibidores? Según el tipo de inhibición, existen dos tipos de inhibición, las inhibiciones reversibles e inhibiciones irreversibles. Las reversibles, ¿a qué se refiere? Que una vez que se retira el inhibidor, la actividad enzimática procede normalmente. En la inhibición irreversible, la enzima se une covalentemente a la enzima, inactivándola definitivamente. Unión covalente en la irreversible. En la reversible no hay unión covalente. Se puede retirar, es unión reversible, ¿no? Por esa razón, se puede retirar el inhibidor y pues deja de tener acción. Otra clasificación es según su mecanismo de acción. ¿Cómo se clasifican los inhibidores o las inhibiciones? Según el tipo, pueden ser reversibles o irreversibles, pero según el mecanismo de acción del inhibidor, pueden ser inhibición competitiva, inhibición no competitiva, que es la que vamos a estudiar. También existen la acompetitiva, la mixta, etc. Vamos a estudiar estos dos para tener como referencia. Inhibición competitiva e inhibición no competitiva. ¿En qué consiste la inhibición competitiva? Como su nombre está indicando, hay una competencia entre el inhibidor y el sustrato. Entonces, una sustancia que compite directamente con el sustrato normal o natural, ¿cómo va a competir? Por el sitio activo. Ese inhibidor será un inhibidor competitivo. Este esquemita nos está mostrando el sustrato y el inhibidor van a competir por unirse al sitio activo de la enzima. Recordemos que una enzima es una proteína. Esta proteína y una parte de la estructura proteica es el sitio activo. Este sitio activo, recuerdan, está formado por varios grupos R que interaccionan con el sustrato para fijarlo y luego para transformarlo. Pues el inhibidor, al parecerse estructuralmente, también puede unirse al sitio activo. Al unirse, bueno, vamos a ver en detalle eso, inhibición competitiva, ¿no? Puede unirse de esa manera. Por lo general, estos inhibidores competitivos se asemejan tanto al sustrato que pueden unirse específicamente a su sitio activo. Pero, si bien se parecen, este inhibidor, una vez que se une al sitio activo, no es capaz de formar productos. Veamos eso con detalle. El sustrato sin inhibidor, ¿no? El sustrato se une a la enzima, se forma el complejo enzima-sustrato y se forma la enzima más los productos correspondientes. Otra vez, y la enzima se libera y se forman los productos correspondientes. Cuando el inhibidor está presente, fíjense, tiene cierta semejanza estructural, se une al sitio activo. Una vez que se une al sitio activo, el sustrato ya no puede unirse. En consecuencia, no porque el inhibidor se haya unido al sitio activo quiere decir que va a haber reacción. Cuando está presente o cuando el inhibidor se une a la enzima, no hay productos. Pues se queda nada más bloqueada. Ahora, si colocamos los tres componentes, la enzima, el sustrato, el inhibidor, ¿qué sucede? La enzima puede fijar al sustrato. Fíjense mi cursor. La enzima puede fijar al sustrato. Puede formar el complejo enzima-sustrato. Pero también la enzima, por la semejanza estructural entre el inhibidor y el sustrato, el inhibidor puede unirse a la enzima y formar el complejo enzima-inhibidor. Pero fíjense que una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, el inhibidor ya no puede unirse al complejo. Es decir, que la fijación del sustrato y del inhibidor son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si se fija el sustrato, el sitio activo está ocupado. O sea, ¿qué quiero decirles algo más, chicos? Las enzimas son proteínas. Podemos tener, digamos, un mol de enzimas, o sea, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Cada uno de esos sitios activos va a ser ocupado por sustrato o si está presente el inhibidor, por inhibidor. Si el sustrato ocupa todos los sitios activos, el inhibidor ya no puede. O si el inhibidor ocupa todos o la mayoría de los sitios activos, algunos de los sitios activos, pues el sustrato ya no se unirá a esas enzimas que están ocupadas. A eso se llama que son mutuamente excluyentes. La enzima o une al sustrato o une a la enzima, no puede unirlos a los dos. Cuando el inhibidor se une a la enzima,
se forma el complejo enzima inhibidor que ya no puede unir al sustrato, pero en consecuencia no va a haber reacción, no se forman productos. Aquí quiero que quede claro. Por ejemplo, podemos tener, por decir, 100 moléculas de enzima. El sustrato puede unirse a 40 o 50 según la concentración del inhibidor. Puede unirse a la enzima. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se une el inhibidor, baja la concentración de enzima que puede ser susceptible de unirse al sustrato. Entonces, ¿eso qué va a traer? Como consecuencia, que la velocidad inicial disminuye. Aquí aumenten, por favor. Al unirse el inhibidor a la enzima, disminuye la concentración de la enzima y en consecuencia disminuye la velocidad inicial de la reacción. En consecuencia disminuye la velocidad inicial de la reacción. Lo tienen en la siguiente diapositiva, pero para que entiendan mejor quiero que lo pongan acá. ¿Cómo actúan los inhibidores competitivos? Aquí está lo que acabamos de ver. Al formarse el complejo enzima inhibidor, se reduce la concentración de enzima disponible para interactuar con el sustrato y no puede formarse el complejo enzima sustrato en cantidad suficiente, ¿no? Entonces la velocidad, aquí aumenten por favor, inicial de la reacción disminuye. Por favor aumenten en sus diapositivas. La velocidad inicial de la reacción disminuye, pero cuidado se confundan con la velocidad máxima. Ahora, como es competitivo, decimos, si el inhibidor se une a la enzima, si digamos, teníamos 100, se unen un inhibidor a 40, 50 o 60, solo quedarán, digamos, 40 para unirse al sustrato. Si es que hay mucho inhibidor. Pero si aumentamos la concentración del sustrato, ¿qué va a pasar? La competencia ahora dice hay más sustrato, pues el sustrato ganará y se formarán productos. Por eso viene esta otra característica. Los inhibidores se fijan reversiblemente en la enzima. Entonces, este tipo de inhibición se puede contrarrestar incrementando la concentración de sustrato. Entonces, en la inhibición competitiva, la velocidad inicial disminuye y debemos incrementar la concentración de sustrato. ¿Qué significa eso? Va a variar la Km. Aquí pongan, en consecuencia, varía la Km. Recuerda que la Km es una concentración de sustrato necesario para alcanzar, ¿no?, la mitad de la velocidad máxima. Entonces, la velocidad inicial va a ser menor y la Km va a ser afectada. Veamos cómo. ¿Cómo son afectados los parámetros cinéticos de Km y velocidad máxima? Hemos dicho, ¿verdad?, que para hablar de una enzima y su sustrato existen dos parámetros cinéticos importantes que se refieren a la reacción entre una enzima y sustrato. Esos dos parámetros cinéticos son la Km y la velocidad máxima. ¿Cómo se ven afectados estos dos parámetros cinéticos en la inhibición competitiva? Para poder ver cómo afecta un inhibidor competitivo, pues hacemos dos experimentos. Experimento 1. Se realiza una prueba haciendo reaccionar la enzima con el sustrato, su sustrato natural, sin inhibidor. Y medimos la velocidad máxima y la Km. En el anterior capítulo hemos visto, ¿verdad?, que cómo se puede hacer esto, ¿verdad?, graficando según la Neuberburg o según la hipérbola de Michaelis-Menten. Entonces medimos velocidad máxima y Km, solo sustrato y su enzima. Experimento 2. Hacemos reaccionar ahora la enzima y sustrato y le ponemos el inhibidor. Dejamos que la reacción proceda, vamos midiendo las velocidades iniciales y calculamos la velocidad máxima y la Km de la reacción. Ahora, esto estoy aumentando, chicos, por favor, sáquenle foto y tomen apuntes. ¿Cómo será la ecuación de Michaelis-Menten con un inhibidor? Si hay un inhibidor, hemos dicho que aquí, que se va a necesitar más concentración de sustrato para contrarrestar la acción del inhibidor, es decir, va a estar afectada la Km. Entonces, en la ecuación de Michaelis-Menten, que va a estar afectada por un inhibidor, se añade un modulador alfa, un valor de alfa a la ecuación. La ecuación de Michaelis-Menten será velocidad inicial es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato sobre Km por alfa más concentración de sustrato. Este modulador alfa está en función de la concentración del inhibidor. ¿Y a qué es igual? Alfa, este modulador, alfa es igual a 1 más concentración de inhibidor sobre
K del inhibidor o constante de velocidad del inhibidor. ¿Dónde saco eso de constante de velocidad del inhibidor? Pues de aquí se refiere, mejor dicho, a esta K constante de velocidad del inhibidor, este KI, constante de velocidad de formación del complejo enzima inhibidor. Ya, entonces, vamos a aumentar esto más, por favor, chicos, ¿no? La ecuación de Michaelis-Menten se transforma en velocidad máxima por concentración de sustrato y un factor modulador se llama alfa que multiplica la Km. ¿Y a qué es igual, alfa? Pues alfa es igual a 1 más concentración del inhibidor sobre constante de velocidad de formación del complejo enzima inhibidor. En consecuencia, la concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, la concentración va a estar afectada por alfa. ¿Recuerdan que es Km? Una concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Si está presente un inhibidor, será una concentración de sustrato multiplicado por un alfa para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Bueno, hemos dicho, ¿verdad?, que hemos hecho 2 experimentos. Sin inhibidor, que sería el gráfico rojo, hemos medido la velocidad, hemos medido las velocidades iniciales a diferentes concentraciones de sustrato, como hemos hecho en el anterior tema. A diferentes concentraciones de sustrato nos va a dar, la velocidad va subiendo hasta cierta concentración, la cual va avanzando asintóticamente. Bueno, entonces, el gráfico rojo es la curva hiperbólica de la reacción de la enzima con su sustrato, nada más. El gráfico verde ya sería que le hemos aumentado una concentración definida de inhibidor. Y el gráfico lila hemos aumentado más inhibidor, o sea, aumento de la concentración del inhibidor, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Que sin inhibidor tiene esta pendiente. Con inhibidor la pendiente va bajando. Pero, ¿qué vemos? Aquí, por favor, chicos, arreglen esto. Yo no, como he hecho en computadora, esto se unía y no podía hacer. Esto alcanza la velocidad máxima. Este verde también estírenlo hasta que alcance la velocidad máxima. Y el lila también estírenlo hasta que alcance la velocidad máxima. ¿Qué quiero decir? Que sin inhibidor o con inhibidor se llega a la misma velocidad máxima, a la misma eficiencia. Entonces dirán, si llegamos a la misma eficiencia, ¿qué hace el inhibidor? No, pues el inhibidor no afecta la velocidad máxima, pero sí afecta la velocidad inicial. Fíjense acá. Por ejemplo, fíjense mi cursor, a esta concentración de sustrato. Subo y choco con el rojo, que es sin inhibidor. Voy a tener esta velocidad inicial. Pero a esa misma concentración de sustrato, subo al verde, voy a tener menos velocidad inicial. Y si choco con el lila, que es más concentración de inhibidor, pues mucho más baja la velocidad inicial. Es decir, la velocidad inicial va a ser menor, pero la velocidad máxima es la misma. ¿Qué otra cosa más vemos? Como quiera que la pendiente del gráfico va disminuyendo, sabemos que calculamos la Km, una vez conocida la velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima, interpolamos, chocamos con el gráfico y bajamos, esta será la Km sin inhibidor. Con este gráfico, la mitad de la velocidad máxima, chocamos y bajamos, esta será la Km con inhibidor y esta la otra Km con más inhibidor. Lo que nos está mostrando que en una inhibición competitiva la velocidad máxima es la misma, pero la Km aumenta. La velocidad máxima es la misma, pero la Km aumenta. Si esto mismo llevamos a la gráfica de Laine-Waberburg, vamos a poder visualizar mejor. Recuerden que esto aumenta en sus diapositivas, chicos, he aumentado para explicarles mejor. Esta es la ecuación que estoy encerrando con mi cursor. Esta es la ecuación de Laine-Waberburg que hemos visto en el anterior tema. Ecuación de Laine-Waberburg, que corresponde a la ecuación de una línea recta, donde el inverso de BO es Y, o sea, las ordenadas o la variable dependiente. La pendiente M es Km sobre velocidad máxima, esto, o sea, M es igual a Km sobre velocidad máxima, ¿recuerdan? X o variable independiente es inverso de sustrato.
Y B, el intersecto con Y, es inverso de velocidad máxima, que sería B, el intersecto con Y. ¿Qué vemos acá? Que sin inhibidor, fíjense el rojo, tiene esta velocidad máxima. Con inhibidor cae en el mismo punto. Con más inhibidor sigue cayendo en el mismo punto, lo que nos indica que la velocidad máxima no se altera, sigue siendo la misma con y sin inhibidor. La velocidad máxima es la misma, el rendimiento es el mismo al final. Pero entonces, ¿qué cambia? Cambia la KM, porque podríamos calcular de esta manera. Recuerdan que, o fíjense que la pendiente es KM sobre velocidad máxima. Así que podríamos calcular, recuerden, hemos hecho eso, la pendiente en el gráfico, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, o conociendo el valor de la velocidad máxima, si m pendiente es km sobre velocidad máxima, despejamos km y tenemos pendiente por velocidad máxima. Conocida la velocidad máxima y calculada la pendiente, podemos conocer el valor de km. A su vez podemos ver lo siguiente. Gráfico rojo. ¿Cuál de estos gráficos tiene mayor pendiente? ¿El rojo o el violeta, chicos? Es algo básico, ¿verdad? ¿Cuál tiene mayor pendiente, chicos? Hola. A ver. ¿Cuál tiene mayor pendiente? Un cachito. Chicos, ¿alguien me puede decir cuál tiene mayor pendiente? ¿El gráfico rojo o el gráfico? El violeta, doctora. Ana Gabriel nos dice que el violeta, ¿verdad? Muy acertadamente, ¿verdad? Es aritmética que no ustedes visto, matemáticas. Este tiene mayor pendiente. Entonces, si tomamos esa alusión de que se tiene mayor pendiente, fíjense, la KM está multiplicada por la pendiente. Cuanto mayor es la pendiente, la KM va a ser mayor. Entonces, la KM de esto va a ser mayor que esto y esto mayor que esto. Consecuencia, sin inhibidor tiene una KM menor que con inhibidor. A su vez, aquí más les he mostrado otro cálculo que se puede hacer de la KM, es que pasamos al eje negativo, choca con X, luego el verde viene acá, según su pendiente, ¿no? Y este viene acá. Estos valores, ¿verdad? Estando en el eje negativo, pero al considerarse que es inverso de KM, cada valor, inverso de KM, pues este valor, digamos, una pendiente de 0,5, vale 2, a ver, 0,5, sí, 2. Una pendiente de 1.5, el inverso de 1.5, 1.5 es 0.6 más o menos. Este valor es mucho, mucho mayor que este. Recuerdan que estamos en el otro cuadrante. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que esto es sin inhibidor, que la KM sin inhibidor es menor que la KM con inhibidor. Si resumimos acá, ¿qué veríamos? En consecuencia, si resumimos, con comillas va a ser velocidad con inhibidor. Sin comillas, sin inhibidor. Entonces, la velocidad máxima con inhibidor, ¿aquí qué sería? Es igual a la velocidad máxima sin inhibidor. La KM con inhibidor, ¿cómo es? Es mayor que KM sin inhibidor. Y la velocidad inicial con inhibidor, ¿cómo va a ser, chicos? Menor que la velocidad inicial sin inhibidor. Estamos viendo que un inhibidor competitivo entonces disminuye la velocidad disminuye la velocidad inicial, pero no afecta el rendimiento. Es decir, la velocidad máxima es la misma. La KM es mucho mayor porque se necesitará más concentración de sustrato para contrarrestar al inhibidor. Ahora, estos son los parámetros cinéticos que nos van a permitir reconocer si, por ejemplo, tenemos un enzima y su sustrato y le ponemos una sustancia, queremos saber que si es un inhibidor, ¿será competitivo o será no competitivo? Pues si obtenemos estos datos cinéticos, podremos calificarlo como inhibidor competitivo. Pero la pregunta es, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúa el inhibidor competitivo? Pues puede haber dos mecanismos aceptados. El primer mecanismo es más simple, que dice que el sustrato y el inhibidor tienen estructuras químicas semejantes. En consecuencia, compite por el sitio activo, no hay ningún problema.
Cuanto mayor sea la concentración del sustrato, va a contrarrestar al inhibidor. Pero esto es válido cuando el sustrato y el inhibidor tienen estructuras parecidas. Hay casos, y eso escriban acá por favor chicos en esta diapositiva, existen casos en el que el inhibidor y el sustrato, existen casos en el que el inhibidor y el sustrato no se parecen estructuralmente. No hay semejanza estructural. Entonces uno dice, si no se parecen en absoluto, ¿por qué hay inhibición competitiva? Ahí surge otro mecanismo que puede ser. Es el siguiente. Primero veamos la figura. Esta es la enzima. La enzima tiene su sitio activo para el sustrato, pero tiene un sitio para recibir al inhibidor. Es decir, que en la misma enzima hay dos sitios diferentes. Lo que entendería que sí hay competencia, aun cuando la estructura del inhibidor, fíjense en mi cursor, la estructura del sustrato sean diferentes. Permítame leer. Cuando el sustrato y el inhibidor se fijan en diferentes lugares de la superficie de la enzima, la exclusión mutua de la fijación de uno respecto al otro se va a explicar porque la fijación del inhibidor, fíjense en mi cursor, en el sitio inhibitorio, va a bloquear o va a cambiar la estructura conformacional del sitio activo. Y entonces le cierra la posibilidad de que el sustrato se una a la enzima. Lo mismo ocurriría si primero se une el sustrato. Va a cambiar la conformación y el inhibidor no va a tener cómo unirse. Igualmente, entonces se observa la competencia y la exclusión mutua. Entonces, ¿qué sucede en el anterior caso? Compiten porque tienen estructuras parecidas. Puede ocurrir, sin embargo, que aunque no tengan estructuras parecidas, hay enzimas que tienen un sitio para el inhibidor, un sitio para el inhibidor y un sitio activo para el sustrato. Ahora, depende de la competencia. ¿Quién ocupa primero? Si ocupa el inhibidor, pues cambiará la estructura tridimensional o la conformación de la proteína y el sustrato ya no entra. Lo mismo ocurriría si primero entrara el sustrato. Esas serían las explicaciones de cómo actúan los inhibidores competitivos. Sus parámetros cinéticos, ¿cuáles son? Pues que la velocidad inicial con inhibidor es menor que sin inhibidor. La Km con inhibidor es mucho mayor que sin inhibidor, pero la velocidad máxima, el rendimiento es el mismo. Parecería una contradicción, ¿no? ¿Por qué la velocidad inicial baja, pero no la velocidad máxima? Ustedes se preguntan eso. La velocidad inicial obviamente va a ir cambiando porque la velocidad inicial no están ocupados todos los sitios activos de la enzima. Cuando se llega a la velocidad máxima, la enzima está saturada, totalmente con sustrato. Entonces ahí el inhibidor, como quien dice, se queda con las ganas, ya no pasa nada. Pero al inicio baja la velocidad inicial. ¿Qué ejemplo podemos ver? Yo les he puesto esto de las sulfas. Está en tercer año, sé que no ha llevado farmacología ni microbiología todavía, pero las sulfas todo el mundo ha usado, ya sea sulfa en polvo o sulfa en tabletas como el Bactrim o sulfas en jarabes, etc. Las sulfas no se consideran antibióticos, aunque matan bacterias. Son quimioterápicos, sustancias químicas capaces de inhibir la multiplicación de las bacterias. ¿Por qué? Las sulfas, ustedes han de llevar en Química Orgánica 2, por ejemplo, son sustancias aromáticas. Esta es la estructura de la sulfanilamida o sulfa en polvo, por ejemplo. Si nos fijamos, esta es la para-amino-benzensulfonamida, comercialmente llamada sulfanilamida. También hay el sulfatiazol, etc. Estas sulfas tienen una estructura parecida a esta molécula, al PABA, que también han debido ver en Química Orgánica 2. PABA, ácido para-amino-benzoico, que en sus siglas en inglés es para-amino-benzoic acid. Se mantiene tal cual, el PABA. Este PABA es un nutriente importante, una molécula importante en la síntesis del ácido fólico. Ahorita no importa qué es el ácido fólico, no voy a entrar en ese detalle, pero el ácido fólico es importante para que las bacterias sinteticen sus ácidos nucleicos, en última instancia. El ácido fólico
es necesario para que sinteticen sus ácidos nucleicos, es decir, para que se multipliquen las bacterias. Y entonces, en la síntesis del ácido fólico hay una enzima que va a captar al PABA. La pteridina sustituida, no importa eso ahorita, capta el PABA. Y así continúa la síntesis hasta formar ácido fólico, luego se forman las purinas, pirimidinas, los ácidos nucleicos, bla, bla, bla. Si se coloca, digamos, si se administra, ya sea en tableta o en polvo, como quiera, una sulfanilamida, al estar presente la sulfanilamida, al parecerse su estructura, fíjense, al tener estructuras parecidas, pues la enzima, en lugar de incorporar al PABA, si hay mucha sulfanilamida, va a incorporar la sulfanilamida. Entra y entonces ya no puede entrar y esto se bloquea. Al bloquearse esto, se bloquea el ácido fólico, se bloquea todo, hasta ya no hay síntesis de ácidos nucleicos. Y la bacteria ya no se puede multiplicar. Consecuencia, así se vence la infección. Por similitud estructural. Por esa razón, cuando uno consume, cuando uno se administra medicamentos, en particular antibióticos o quimioterápicos, hay que respetar la dosis y el tiempo. Si dice cada 6 horas, pues hay que hacerlo cada 6 horas. Si dice cada 8, pues sí. Ahora hay algunos que es cada 12 horas, incluso algunas una vez al día, no sé. Pero eso es para mantener concentraciones óptimas de esto. Porque una vez que baje la concentración de esto, otra vez la bacteria va a agarrar al PABA y se va a multiplicar. Y listo, hemos fracasado terapéuticamente. Entonces, fíjense, y esto no solo es con las sulfas, también con muchos antibióticos que inhiben enzimas a todo nivel de la bacteria. Es la inhibición competitiva. El otro tipo de inhibición es no competitiva. Habíamos dicho aquí, ¿verdad?, que en la inhibición competitiva, aquí está también, pues va a ser contrarrestada cuando aumentemos la concentración de sustrato. La inhibición competitiva, aquí también está, es la inhibición competitiva, es contrarrestada, se puede contrarrestar incrementando la concentración del sustrato cachito. La batería. Si incrementamos la concentración, de sustrato, se incrementa al inhibidor competitivo. En cambio, la inhibición no competitiva, el aumento de la concentración de sustrato no contrarresta el efecto del inhibitorio del inhibidor. ¿Cómo actúa o qué ocurre con la inhibición no competitiva? El inhibidor se une directamente al complejo enzima-sustrato, pero también se puede unir a la enzima libre. En el anterior caso, el inhibidor no se podía unir al complejo enzima-sustrato, eran mutuamente excluyentes, como quien dice, si entro yo, tú ya no entras. El sustrato y el inhibidor se unen simultáneamente a la enzima, es decir, fíjense el esquema. La enzima se une al sustrato, forma el complejo enzima-sustrato y forma productos. Si está presente un inhibidor, el inhibidor puede unirse a la enzima libre, fíjense mi cursor, formando el complejo enzima-inhibidor. Este complejo enzima-inhibidor puede unir también al sustrato, formando el complejo enzima-sustrato-inhibidor. O por este otro lado, si se ha formado el complejo enzima-inhibidor y aparece se ha formado el complejo enzima-sustrato y aparece un inhibidor, pues también el inhibidor se va a unir al complejo enzima-sustrato. Va a formar el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Pues entonces decimos que las fijaciones del sustrato y del inhibidor no son mutuamente excluyentes. Pueden unirse, vengan los dos. Pero cuando se forme el complejo enzima-sustrato-inhibidor, pues se bloquea la enzima. No produce el sustrato, no se transforma en productos. Ahí se evidencia su acción inhibitoria, la acción inhibitoria de este inhibidor. ¿Cómo actúan estos inhibidores no competitivos? Hemos dicho que, no hemos dicho todavía, perdón, pero la unión del inhibidor no competitivo a la enzima
Este inhibidor competitivo puede no parecerse al sustrato, no necesariamente, es más, ni siquiera se parece. Pero la unión, al unirse el inhibidor a la enzima, causa distorsión estructural del sitio activo. El sitio activo, que está bien definido como un conjunto de grupos R, cambia la estructura tridimensional de la enzima y el sitio activo cambia. Por tanto, la enzima se vuelve inactiva desde el punto de vista catalítico, sin afectar la afinidad por el sustrato. O sea, puede recibirlo al sustrato, pero ha habido un cambio estructural en sus grupos R, en cuanto a espacial, ¿no? Cambio espacial. Y el sustrato ya no puede transformarse en productos. En cuanto a la ecuación de la Neuhaber-Burk, ¿cómo sería? El inverso de BO en función del inverso de concentración de sustrato, vemos sin inhibidor tiene esta velocidad máxima. Hemos visto que el intersecto con Y es la velocidad máxima. Con inhibidor, la velocidad máxima choca acá, y con más inhibidor choca acá. Como esto es inverso, chicos, esto es menor y esto es, esto sería mayor y estos serían valores menores porque es inverso. Sin inhibidor, la velocidad máxima es mayor. Con inhibidor, la velocidad máxima va disminuyendo. ¿Qué pasa con la Km? Si este es el inverso de la Km en el cuadrante negativo, todos coinciden en el mismo punto. Entonces la Km no cambia. Esa es la gran diferencia entre un inhibidor no competitivo y competitivo. El no competitivo, la velocidad máxima disminuye en el no competitivo, pero la Km es la misma. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar? Pues resumiendo, que ponemos acá en una inhibición no competitiva. ¿Qué vemos? Aparte vemos qué cosa, que la velocidad inicial también baja, ¿no? Siempre va a bajar la velocidad inicial. Velocidad inicial con inhibidor no competitivo es menor que sin inhibidor. Velocidad máxima con inhibidor no competitivo es menor que sin inhibidor. Km con inhibidor no competitivo es igual a la Km sin inhibidor no competitivo. Y tiene lógica, la Km es la misma, como le deja unirse, recuerdan, no es excluyente, entonces la misma cantidad de sustrato se va a usar. Pero la velocidad máxima va a disminuir, ¿por qué? Y también la velocidad inicial. La velocidad inicial disminuye, ¿por qué? Porque al formarse el complejo enzima sustrato inhibidor, pues causa una distorsión, hemos dicho, en el sitio activo y pues se vuelve inactivo desde el punto de vista catalítico. Y por eso la velocidad máxima o el rendimiento es menor. Pero la Km para alcanzar esa velocidad máxima disminuida es la misma. Se reduce la velocidad máxima, pero la Km es la misma. Estos dos que hemos visto, inhibición competitiva y no competitiva, son inhibiciones reversibles. Es decir, que si le quitamos el inhibidor, la enzima actuará nuevamente con sus parámetros cinéticos normales. Existe otra inhibición llamada, o que es de tipo irreversible. Hemos dicho, recuerdan, que en este caso la enzima se va a unir covalentemente el inhibidor se va a unir covalentemente a la enzima y la va a bloquear. Entonces, inhibición irreversible. Cuando un inhibidor se une covalentemente a la enzima o enzima libre o al complejo enzima-sustrato, lo puede hacer de modo irreversible. En este tipo de inhibición, la velocidad máxima disminuye y se podría indicar o parecería una inhibición no competitiva. La velocidad máxima disminuye. Y un ejemplo que tenemos es la penicilina. La penicilina es un antibiótico muy utilizado y del grupo de los beta-lactámicos se llama. ¿Por qué? Porque tiene su estructura este anillo beta-lactámico. Esta es la estructura de la penicilina. Cuando se administra penicilina a un paciente, ¿a qué nivel actúa? Vamos a las bacterias. Las bacterias necesitan sintetizar para sobrevivir, necesitan sintetizar su pared celular. Esas tienen pared celular. Existe una enzima, varias enzimas,
algunas enzimas, vamos a tomar ejemplo una enzima que participa en la síntesis de la pared celular de la bacteria. Pues cuando se administra penicilina, es una parte del grupo funcional de esa enzima que tiene un grupo oxidrilo, es capaz de reaccionar, fíjense, con este anillo beta-lactámico. Ustedes recuerdan química orgánica, este es un anillo tensionado, o sea, muy reactivo. Entonces el oxidrilo hace un ataque nucleofílico a este anillo y lo rompe. Al romperse, fíjense, queda unido covalentemente toda esta estructura de la penicilina, queda unida a la enzima responsable de sintetizar la pared celular. Y entonces, ¿qué pasa? La enzima queda inactiva y la bacteria se multiplica, pero sin pared celular. Se forman protoplastos. Entonces, esa bacteria sin pared celular es totalmente indefensa. Cualquier cambio osmótico revienta, estalla, y entonces muere. Por eso la penicilina es bactericida. Este sería un ejemplo, este es un ejemplo de inhibición irreversible, que ha hecho toda esta estructura de la penicilina, ha quedado unida covalentemente a la enzima y en consecuencia la ha inactivado. En consecuencia, la bacteria ya no sintetiza su pared celular. Bueno, esto que acabamos de ver entonces es una inhibición que puede ser reversible o irreversible. Dentro del grupo de las reversibles tenemos la inhibición competitiva y la no competitiva. Bueno, pues la irreversible es aquella que no amerita mucho hacer estudios cinéticos, sino que una vez que se une, pues ya la inactiva totalmente a la enzima. Hemos dicho, ¿verdad?, que en la regulación, que puede ser en ese caso no natural, esa es una inhibición producida, ¿no? Puede ser por antibióticos, quimioterápicos, etcétera. Pero también existe una regulación o control de las enzimas denominada biorregulación. Esta biorregulación es vital en el metabolismo. Es un tema importante en el metabolismo. Y no solo es el único. Existe la especificidad enzimática, es decir, la participación de las coenzimas, la bioenergética y la regulación metabólica. Se quería expresar en esta tríada que tenemos la vida celular, en última instancia depende de la regulación y la transformación de todos sus metabolitos, con la acción o la ayuda de las enzimas y coenzimas para generar energía o para utilizar la energía, sintetizar ATP mediante el proceso de fosforilación oxidativa. Todo esto garantiza la vida celular. Esto ya hemos estudiado, ahora estamos acá. Los siguientes capítulos, el último es, penúltimo y último, bioenergética. Entonces, todos los organismos tienen una capacidad de ajustar sus procesos en respuesta a variaciones internas o para crecer, multiplicarse, ¿no? O diferenciarse. Ese fenómeno se llama biorregulación. ¿Cómo ocurre la biorregulación? Sería un control, ¿verdad? Un control biológico. Pero ¿qué ocurre a nivel molecular? Ese control molecular se refiere a una interconversión de formas activas e inactivas, sobre todo de las enzimas. Hemos dicho, ¿verdad?, que las enzimas son proteínas. Estas proteínas pueden cambiar su estructura conformacional y entonces, cambiando de formas inactivas, es que se debe producir un molecular. Podemos identificar así una proteína, una enzima en estado activo, es decir, que puede transformar su sustrato, ¿no?, en producto. De una señal X, vamos a nomás a poner una señal X, esta proteína se transforma en inactiva o menos activa. Esa señal X puede ser un inhibidor, puede ser una hormona, etcétera, que transforma esta proteína en su forma inactiva, porque ya no quiere que funcione el metabolismo. Pero cuando ahora quiere que funcione, aparecerá una señal E. Esta señal transforma el estado inactivo otra vez en estado. A esto se refiere con regulación molecular de moléculas, particularmente. Produce la biorregulación. Pues la biorregulación
Las proteínas, esa regulación está relacionada con que nada se sintetiza de más ni nada de menos. Todo lo que la célula sintetiza, pues tiene una función. Y esa función, a su vez, debe estar regulada. Esos mecanismos de modificación covalente, fijación no covalente de ligandos, inhibición competitiva y no competitiva, que hemos visto, regulación por efectos alostéricos. Parte de esto ya hemos visto como introducción en el capítulo anterior. Ahora vamos a ver de manera un poco más profunda. Vamos a quedar acá porque por favor les pido que repasen del capítulo, ¿dónde está? Oh, caramba, un cachito, por favor. Quiero que repasen estos mecanismos de regulación. No estoy yendo muy lejos. Hemos visto en el anterior capítulo, ¿no? La regulación, el FAT, todo lo que hemos visto en el anterior capítulo, pero también quiero que me repasen del anterior capítulo de dinámica y función de las proteínas. Un cachito, si encuentro rápido. No lo tengo mucho a la mano. No está aquí. De dinámica y función de las proteínas, quiero que por favor repasen qué significa una curva hiperbólica, una curva incluso también, ¿verdad? Entonces, por favor, repasen para mañana eso, para que sea más, que se entienda mucho mejor lo que vamos a avanzar. Repito, repasen es operativo, que es la curva hiperbólica, una curva sigmoidal, que significa cómo está relacionada la curva hiperbólica con el efecto Copenhague. Después quiero que repasen las formas de regulación que hemos avanzado en el anterior capítulo, para que sea más aprovechable lo que vamos a avanzar mañana. Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta respecto al avanzado? Si no hay hoy, la esperanza queda de que ojalá mañana. No hay preguntas, chicos. Permítanme, voy a parar esto. Ya. Bueno, chicos, entonces para mañana nos vemos a la hora de siempre. Ah, no, mentira, mañana no, pues me han dicho que tiene examen de bioestadística, por eso habíamos adelantado. Entonces, para la siguiente semana, chicos, por favor, en lo que les he dicho para que sea más aprovechable. Acabado el capítulo de biorregulación, aparte no me he olvidado, tienen una tarea. Esa tarea más algunos ejercicios de enzimología, vamos a hacer acabado este capítulo al final. Por favor, repasen, chicos, para que sea más, para que aprendan mejor. Hasta luego, chicos, cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego.